Bendiciones a todos. Aquí estamos otra vez en la lectura del diario de la Biblia. Continuamos con el libro de Ezequiel en su capítulo 34, 35 y 36. La palabra del Señor dice así: Después recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de estos pastores, y los haré responsables de lo que les suceda a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño, y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas ya no serán su presa. Esto dice el Señor soberano. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les haré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas, y les haré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les haré de comer, pero juicio. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo. Buscaré entre un animal del rebaño y otro, y separaré a las ovejas de las cabras. ¿No les basta quedarse con los mejores pastizales? ¿También tienen que pisotear lo que queda? ¿No les basta con beber el agua cristalina? ¿También tienen que enturbiar con las patas el resto del agua? ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que han ensuciado? Por tanto, esto dice el Señor soberano. Sin duda alguna, buscaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas. Pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado. Buscaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mí, de mi colina sagrada.
En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten, habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Amén. En este capítulo vemos que el pueblo llegó a ser como ovejas sin pastor, dados como presa a sus enemigos, y la tierra fue devastada hasta lo sumo. Ningún rango ni oficio puede eximir de las reprensiones de la palabra de Dios a los hombres que son negligentes en su deber y abusan de la confianza depositada en ellos. Amén. Pero nosotros tenemos nuestro pastor y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a continuar con la lectura del capítulo número 35. La palabra del Señor dice así. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara al monte Seir y profetiza contra sus habitantes. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Oh monte Seir, yo soy tu enemigo, y levantaré mi puño contra ti para destruirte por completo. Demoleré tus ciudades y te dejaré desolado. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Tu eterno odio por los israelitas te llevó a masacrarlos cuando estaban indefensos, cuando ya los había castigado por todos sus pecados. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, ya que no muestras rechazo alguno a la sangre, te daré tu propio baño de sangre. Ahora te toca a ti. Haré del monte Seir una desolación total. Mataré a los que traten de escapar y a cualquiera que regrese. Llenaré tus montes con los cadáveres. Tus colinas, valles y barrancos se colmarán de gente masacrada a espada. Te dejaré desolado para siempre. Tus ciudades jamás se reconstruirán. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Pues dijiste, los territorios de Israel y Judá serán míos. Me apoderaré de ellos. ¿Qué importa que el Señor esté allí? Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te pagaré todos tus actos de enojo con los míos. Te castigaré por todos tus actos de enojo, envidia y odio, y me daré a conocer a Israel por medio de lo que yo te haga a ti. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído cada palabra de desprecio que pronunciaste contra los montes de Israel, pues dijiste, están desolados, nos fueron entregados para que los comamos. Al decir eso, se jactaron con arrogancia contra mí, y lo oí todo. Esto dice el Señor soberano. Todo el mundo se alegrará cuando te deje hecho un lugar desolado. Tú te alegraste cuando el territorio de Israel fue devastado. Ahora yo me alegraré de tu desolación. Serán exterminados ustedes, pueblo del monte Seir, y todos los que viven en Edom. Entonces sabrán que yo soy el Señor. En este capítulo, Ezequiel profetizó de nuevo en contra de Edom, también llamado Seir. Su primera profecía contra Edom aparece en el capítulo 25 del 12 al 14. En esta profecía, Ezequiel quizás utilice Edom para representar a todas las naciones que se oponían al pueblo de Dios, en este caso Israel. El capítulo 36 dice que Israel será restaurado, mientras que en este capítulo dice que Edom, los enemigos de Dios, será desierto y soledad. Edom ofreció ayuda para destruir a Jerusalén y se regocijó cuando cayó la ciudad. La larga hostilidad de Edom en contra del pueblo de Dios
trajo como resultado el juicio de Dios. Por eso es que nosotros, si somos hijos de Dios, estamos seguros en las manos de Dios, porque Él nos cuida, somos su pueblo, somos sus hijos. Ezequiel no solo profetizó en contra del pueblo de Edom, sino también contra sus montes y su tierra. El monte de Seir era su territorio de origen. Los montes, símbolos de fortaleza y poder, representan el orgullo de este pueblo malvado que pensaba que podían salirse con la suya. El deseo de venganza de Edom se volvió en su contra. Edom recibió el castigo que tan solícito quería dar. Dios tenía su forma de hacer que nuestro trato a los demás se convierta en un boomerang. Así que debemos cuidarnos con nuestro juicio acerca de otros. Amén. Así que cuidemos con juzgar a las demás personas. Eso le corresponde al Señor. El Señor nos manda a amarlos. Amén. Vamos a continuar con el capítulo número 36. La palabra del Señor dice así: Hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y dales este mensaje. Oh montañas de Israel, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Sus enemigos se mofaron de ustedes diciendo: Ajá, ahora las alturas antiguas nos pertenecen. Por lo tanto, hijo de hombre, da este mensaje a los montes de Israel de parte del Señor soberano. Sus enemigos los atacaron por todas partes, los hicieron propiedad de muchas naciones y objeto de mucha burla y calumnia. Por lo tanto, montes de Israel, oigan la palabra del Señor soberano. Él habla a las colinas y a los montes, a los barrancos y a los valles, a las asoladas tierras baldías y a las ciudades abandonadas de hace tiempo, que fueron destruidas y burladas por naciones vecinas. Esto dice el Señor soberano. El enojo de mis celos arde contra esas naciones, especialmente contra Edom, porque me trataron con total desprecio cuando, con aires de triunfo, se apoderaron de mi tierra y la tomaron como botín. Por lo tanto, profetiza a las colinas y a los montes, a los barrancos y a los valles de Israel. Esto dice el Señor soberano. Estoy furioso porque pasaron vergüenza ante las naciones vecinas. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. He jurado solemnemente que pronto esas naciones tendrán que soportar su propia vergüenza. Sin embargo, los montes de Israel producirán abundantes cosechas de frutos para mi pueblo, que ya pronto regresará a casa. Ya ven, ustedes me importan y les prestaré atención. Su suelo será arado y se sembrarán cultivos. Aumentará en gran manera la población de Israel y las ciudades en ruinas se reconstruirán y se llenarán de gente. No solo aumentará el número de habitantes, sino también de animales. Oh montes de Israel, traeré gente para que vuelva a habitarlos. Los haré aún más prósperos que antes. Así sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo vuelva a transitarlos y ustedes formarán parte de su territorio. Nunca más privarán ustedes a mi pueblo de sus hijos. Esto dice el Señor soberano. Las demás naciones se mofan de ti al decir: Israel es una tierra que devora a su propia gente y deja a la nación sin hijos. Pero nunca más devorarás a tu gente ni los dejarás sin hijos, dice el Señor soberano. No permitiré que oigas los insultos de las otras naciones y ellas dejarán de burlarse de ti. No serás una tierra que provoque la caída de su propia nación, dice el Señor soberano. Amén. Vamos a continuar la lectura de este capítulo en el siguiente video, en el video de los comentarios. Que tengan todos un excelente día y que el Señor los bendiga. Amén.